tema que sea necesario. Muy bien, entonces ahora pasamos al mensaje que tenemos preparado para hoy. Así que vamos a partir con el mensaje entonces de hoy día, el segundo mensaje. Cuando leemos los dos primeros versículos de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, ahí podemos darnos cuenta de la gran consideración que Pablo le tenía a este joven Timoteo. Así que los invito a que con sus Biblias, aquí vamos a ir a Primera de Timoteo, vamos a Primera de Timoteo al capítulo 1, al versículo 1 y 2 de Primera de Timoteo, que nos dice, Pablo dice, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, y fíjense acá como el apóstol Pablo ya comienza a referirse de Timoteo, dice, a Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y ahora pasemos a segunda de Timoteo, también ahí en el capítulo 1, versículo 1 y 2, donde vamos a ver también cómo el apóstol Pablo se dirige a este joven Timoteo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo. Y fíjense acá, dice, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Vemos aquí claramente que Pablo lo considera un verdadero hijo en la fe y su amado hijo por el cariño que le tenía. De madre judía y de padre griego, Timoteo era un joven muy estimado. Pasemos ahí a Hechos, capítulo 16. En Hechos, capítulo 16, versículos 1 y 2 de Hechos, capítulo 16, nos dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. El apóstol sentía una gran simpatía con este joven Timoteo. Primeramente, se le encomendó una misión especial a Tesalónica con el fin de alentar a los cristianos que estaban siendo perseguidos. Y se le asocia con Pablo y Silvano en los saludos en las dos epístolas enviadas a dicha iglesia. Y estuvo presente con Pablo durante su misión de predicación en Corinto. Así que pasemos a 2 Corintios, capítulo 1, versículo 19, donde podemos ver esto. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 19. Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él. Y después se le vuelve a mencionar durante el ministerio del apóstol en Efeso, cuando fue enviado con Erasto a cumplir otra misión importante en Macedonia, de donde debía seguir viaje a Corinto. Veamos ahí 1 Corintios, capítulo 4, versículo 17. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 17. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor,
el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Timoteo era un joven de carácter tímido, y esto se puede ver porque Pablo insta a los corintios a que contribuyan a que se sienta cómodo y a no despreciarlo. Era un hombre afectuoso, Timoteo, pero muy temeroso, que necesitó más de una amonestación de parte de su padre espiritual, Pablo. Se le advierte que no debe dar lugar a los deseos juveniles. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Y que no debe avergonzarse del Evangelio. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Sin embargo, ninguno de los otros compañeros de Pablo es elogiado tan calurosamente por su lealtad como lo es Timoteo. Pablo estaba preso en Roma cuando escribió la segunda de Timoteo, una epístola personal. Ya había comparecido en su audiencia preliminar ante la Corte Suprema de Roma, ante el propio Nerón. Durante el juicio, ninguna persona estuvo a su lado. Tuvo que enfrentar los cargos solos, como indica ahí en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 16. Veamos ahí 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 16. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 16. Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Eso es lo que dice Pablo. Pablo estaba a punto de ser sentenciado a muerte y él lo sabía, y que nunca más él podría escribir. Esta sería su última voluntad en esta carta, su testamento, las últimas palabras que escribiría. Entonces, el corazón de Pablo anhelaba la compañía de este joven Timoteo. Él lo necesitaba. Quería que su amado hijo estuviera a su lado en su hora final. Todos anhelaríamos algo así, que una persona tan cercana esté junto a uno en un momento tan especial. Pablo quería expresarle a su hijo y sucesor algunos últimos asuntos en caso de que Timoteo no llegara a tiempo para acompañarlo. Pablo quería que su hijo Timoteo se equipara tan bien como fuera posible para su gran llamamiento. Cumplir con la tremenda labor iniciada por Pablo, como indica ahí en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 14. Veamos ahí 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 14, que dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo sentía la necesidad de fortalecer el ánimo de su amado hijo. Timoteo era digno de confianza, pero en ocasiones su ánimo y fortaleza física se iban debilitando. Entonces Pablo quería preparar a su hijo para los tiempos peligrosos que vendrían sobre la tierra en los últimos tiempos. Veamos ahí 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos,
infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y dice el versículo 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, resulta apropiado que segunda de Timoteo, la carta final escrita por el apóstol, fuese dirigida tan afectuosamente a Timoteo. Fue escrita a un discípulo joven que fue amado como un hijo. La epístola está llena de sentimientos cálidos y efectivos y también de instrucciones que dirigían la conducta personal de Timoteo, cuyas debilidades son tan evidentes como sus virtudes, siendo un ejemplo para cada uno de nosotros, que al igual que Timoteo, tenemos nuestras debilidades y también tenemos nuestras virtudes. Entonces, en esta segunda epístola de Pablo a Timoteo, Pablo le entrega 4 importantes encargos a Timoteo en su caminar cristiano. El primero es soportar aflicciones por causa del Evangelio. Ahí en el 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6 al 2. Versículo 2 al 6. Después dice, en segundo punto, es aferrarse al Señor Jesucristo. Tercero es ser fuerte en el Señor Jesucristo. Y cuarto, recordar que el Señor Jesucristo es el Señor resucitado. 4 importantes encargos entregados al joven Timoteo, los cuales, por extensión, son también entregados a nosotros. El título que le he puesto a este mensaje es Los encargos para Timoteo y nosotros. Los encargos para Timoteo y nosotros. Pasemos entonces al primer encargo hecho por el apóstol Pablo a Timoteo, ahí en 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 12. 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 12. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En estos versículos se inicia una serie de fuertes encargos dirigidos a Timoteo, pero también dirigidos a nosotros y aplicables también a todos nosotros. Este primer encargo es muy revelador y podría atemorizar a algunos seguidores de Cristo.
Sin embargo, es un encargo al que todos, sin excepción, debemos prestar mucha atención. Nos dice que soportemos las aflicciones por causa del Evangelio. En este primer encargo de Pablo a Timoteo encontramos 5 puntos a analizar. El primer punto es: aviva el fuego del don de Dios, que encontramos ahí en el versículo 6. Ese es el primer punto de este primer encargo que le hace Pablo a Timoteo. Ahí entonces, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, que nos dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Cuál es el don de Dios que está hablando ahí el apóstol Pablo? ¿Cuál es el don de Dios? Aquí se está refiriendo a los dones espirituales, los dones que el Espíritu Santo le entrega a cada persona que se arrepiente, se bautiza y por imposición de manos recibe esa llenura del Espíritu Santo para ministrar. La palabra avives puede significar mantener encendido y mantener la llama ardiendo, pero también puede querer decir reenciende o reaviva la llama. Eso está diciéndole el apóstol Pablo a este joven Timoteo. Indica que la llama estaba a punto de apagarse. Entonces, ¿cuál es el significado aquí en este versículo? Sin lugar a duda, Timoteo enfrentó lo mismo que nosotros en algunas ocasiones. Momentos en los que necesitamos que se nos reavive y se nos vuelva a encender esa llama. Momentos claros de nuestra vida. A veces flaqueamos y necesitamos estos consejos prácticos que dio el apóstol Pablo a Timoteo. Es claro que no hay indicaciones de que la llama de Timoteo estuviera a punto de apagarse, pero Pablo le estaba entregando un consejo, debido a que él estaba enfrentando la muerte, estaba a punto de ser ejecutado. Eso estaba pasando el apóstol Pablo. Por lo tanto, Pablo sintió la necesidad de darle a Timoteo estos consejos. Y una de las primeras cosas que Timoteo necesitaba hacer era mantener flameando y ardiendo sus dones espirituales lo más posible. Este consejo podemos decir que se encuentra en presente continuo, lo que significa que es una acción que se está desarrollando en el mismo momento del enunciado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que día a día debemos estar avivando ese don, sin dejar que su llama pierda su intensidad en lo más mínimo. Eso significa. Y para eso debemos estar usando y ministrando ese don, sin retroceder y sin dejar de perder jamás el celo por ese tan importante don que se nos fue entregado. Tenemos la obligación de hacer lo que Dios quiere con los dones que Él nos ha dado. Veamos ahí 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza.
No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a quienes más, a los que te oyeren, porque nosotros tenemos esa obligación de dar a conocer el Evangelio, de predicar la palabra de Dios, de hacer ese ministerio. Y aquí dice claramente, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Segundo punto de este primer encargo del apóstol Pablo a Timoteo. No temas, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Lo vemos ahí en el versículo 7 de Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Puede suceder que en ocasiones temamos usar los dones, tengamos miedo de hablar por Cristo y de hablar del Evangelio, y nos dé temor al ridículo, nos dé temor a la burla, a la oposición, a la vergüenza, a las críticas y también, por supuesto, a la persecución. Si somos honestos con nosotros mismos, puede ser que en algún momento de nuestro caminar hayamos experimentado estos temores en el trabajo, en la escuela, en nuestro diario vivir. Hermanos, notemos el encargo. Es claro y enfático. No debemos temer. No debemos temer a las pruebas que puedan cruzarse en nuestro camino. No debemos temerle al ridículo y la persecución que pueda desatarse contra nosotros, porque estamos testificando y ministrando para Cristo. Entonces, ¿cómo podemos alzarnos por Cristo cuando las personas se burlan y hacen chistes de los que viven para Cristo? Este versículo 7 nos dice claramente cómo, dejando que Dios nos equipe. Y el equipamiento de Dios no incluye el miedo. Esto se plantea claramente. Dios no nos da espíritu de cobardía. Dios nos da espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu de Dios nos inyecta estas cualidades. El Espíritu Santo infunde poder a nuestro ser. Pero debemos notar algo importante. No recibimos poder hasta que comenzamos a ejercer. No necesitamos poder si nos vamos a sentar y a permanecer callados acerca de Cristo. El Espíritu Santo nos da poder cuando comenzamos a vivir para Cristo. Nos da poder cuando usamos nuestros dones para testificar de Él. Cuando comenzamos a vivir y proclamar a Cristo. El Espíritu Santo nos dota entonces con poder para mantener la frente en alto al vivir y dar a conocer a Cristo. Nos dota con poder para ocuparnos de la obra y hacerlo bien, lo mejor que podamos según nuestras habilidades. Jesucristo dijo que recibiríamos poder cuando fuera entregado el Espíritu
Santo. Veamos ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Nos dice ahí en palabra de Jesucristo, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí uno puede decir, y me seréis testigos aquí en Bahía Blanca, en Misiones, en Santiago, en Temuco, donde estén todos los hermanos que siguen a Cristo. Ahí nos da entonces el Espíritu Santo, nos da ese poder para seguir, ese poder que infundirá también amor. Este es el amor ágape, es un poder adicional que nos entrega el Espíritu Santo. El tipo de amor también que ama a las personas, aun cuando éstas son pecadoras y enemigas. Es un amor que surge de lo profundo de la mente y el corazón y no de las emociones. Este tipo de amor, el amor que puede amar a los pecadores y enemigos, eso es un don del Espíritu de Dios. Ningún hombre puede generar el amor ágape. El amor ágape es el amor de Dios. Solo Dios lo posee. Por tanto, solo Dios puede darlo a sus hijos. Pasemos ahí a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Nos falta entonces una característica que posee ese Espíritu Santo que nos fue dado. Se nos infunda además del poder y amor el dominio propio. Dominio propio significa autocontrol, que es la habilidad de controlar sus propias emociones, sentimientos y pensamientos en medio de las pruebas, independientemente de cuán fuertes y estresantes éstas sean. Cuando un hijo de Dios comienza a vivir y dar testimonio de Cristo, el Espíritu Santo le da dominio propio, uno de los dones más gloriosos. Pensemos lo siguiente, un cristiano que camina en Cristo y habla de Él todos los días, de su ejemplo, que no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplir la ley, que ama con sinceridad a las personas y las trata amorosamente, sin importar cómo ellos lo traten, que se controla sus pasiones, controla sus sentimientos, comportamientos y pensamientos. Imaginemos a un cristiano así. ¿Podría Dios dejar que viviera en temor? ¿Podría Dios dejar de darle fortaleza, poder espiritual y dominio propio? La respuesta puede ser obvia. El cristiano que vive para Cristo y da testimonio de Él es librado del temor, porque se le ha dado poder, se le ha dado amor, amor por las personas sin importar quiénes son, y se le ha dado dominio propio, paz y estabilidad. Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 5.
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Tercer punto de este primer encargo. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El punto central es muy claro. Ninguno que sigue a Cristo debe mermar en su identificación con el Evangelio. No debe mermar en su identificación con el pueblo de Dios que guarda y respeta los mandamientos de Dios. Debemos testificar del Evangelio, viviendo para Cristo, hablando de Él, dando a conocer las buenas nuevas del reino de Dios. Debemos participar de las aflicciones por el Evangelio. Es claro que para cualquiera de nosotros que vive verdaderamente para el Evangelio, recibirá oposición. ¿Por qué? Simplemente porque no vivimos como el mundo vive. Juan capítulo 15, versículo 19, nos dice lo siguiente aquí en palabras de Jesucristo. Juan capítulo 15, versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y en Juan capítulo 17, en el versículo 14, Juan capítulo 17, del versículo 14, nos dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Claramente, nosotros no debemos seguir tras las cosas del mundo. Pero si nos mezclamos participando en las cosas del mundo, incluso a veces dejando de guardar el sábado, porque nos falta esa valentía para decir no, o bien porque nos avergüenza decir que el sábado es de Dios y no nuestro. Y participamos entonces de actividades que van totalmente en contra del Evangelio que hemos aprendido. Hermanos, no debemos dejar de vivir por el Evangelio y darlo a conocer. Ahora, si trabajo en sábado o hago otras cosas en sábado, ¿de qué forma daré a conocer el Evangelio si yo mismo lo estoy quebrantando? Por eso se nos exhorta a que seamos cristianos fuertes, esos cristianos con ese poder y que testifiquemos el Evangelio a un mundo perdido y que se encuentra moribundo en estos momentos, que está tambaleando bajo el peso del pecado y la corrupción.
Ahí en Juan capítulo 3, versículo 13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente. Los invito a pasar ahí a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuarto punto de este primer encargo de Pablo a Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 1, segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 10. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Por tanto, partiendo lo que habíamos visto en el tercer punto, que dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Y aquí viene el cuarto punto de este primer encargo. Dice, si no participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos llamó, perdón, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Como ya mencioné, este es el deber de nosotros como seguidores de Cristo. Si vivimos para Cristo, si vivimos para el Evangelio, si vivimos vidas piadosas, el mundo nos perseguirá. No hay forma de escapar de esto, a menos que nos mezclemos con el mundo para pasar inadvertidos. Por eso no debemos mermar el cumplimiento de nuestro deber. No debemos temer ni avergonzarnos del Evangelio. Debemos vivir por el Evangelio y a su vez proclamarlo. La palabra de Dios nos estimula mediante dos poderosas razones de por qué debemos alzarnos por Cristo y el Evangelio. La primera razón, debemos defender el Evangelio porque Dios nos ha llamado con un llamamiento santo. Fíjense lo importante de nuestro llamamiento. Nos ha llamado con un llamamiento santo. Veamos ahí Tito, capítulo 3, versículo 4. Tito, capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y la segunda razón, debemos defender el Evangelio porque el propósito de Dios para salvación es vida eterna. Es el único plan de Dios, o es el único plan que tiene Dios, a través del cual toda la humanidad puede ser salva. Como lo dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5.
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Quinto punto de este primer encargo de Pablo a Timoteo, que se encuentra ahí en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo fue constituido predicador del Evangelio, un heraldo, que es un mensajero o un vocero. También fue constituido apóstol del Señor Jesucristo, un testigo muy especial y en una misión muy especial. Fue constituido maestro del Señor Jesucristo. Instruía a las personas en la fe y la verdad de la palabra de Dios. Pablo estaba seguro del poder de Dios y por eso había comprometido su vida y su obra a Cristo. Le entregó a Cristo todo lo que era como persona. Pablo depositó su vida y sus obras en las manos de Cristo. Y no depositó una parte. Pablo depositó todo lo que era y tenía a Cristo, porque sabía que Él lo guardaría y presentaría irreprensible ante el Padre en aquel día. Lo mismo que vamos a pasar nosotros. Ahí veamos Mateo capítulo 16, versículo 27. Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pablo comprendió a cabalidad lo que era seguir y vivir en Cristo, y es por esto que él le entrega al joven Timoteo con toda seguridad estos 4 encargos. El primero, soportar aflicciones por causa del Evangelio. El segundo, aferrarse al Señor Jesucristo. El tercero, ser fuerte en el Señor Jesucristo. Y el cuarto, recordar que el Señor Jesucristo es el Señor resucitado. En este mensaje hemos podido analizar el primero de los 4 encargos de Pablo a Timoteo para el caminar cristiano, para dar esa energía, para no flaquear, para animar que esa llama del Espíritu Santo no se apague, mantenerla siempre activa. Quedan todavía 3 encargos del apóstol Pablo a Timoteo. Por lo tanto, dejaremos para más adelante analizar los otros 3 encargos faltantes. Así que este mensaje continuará con los siguientes 3 encargos que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Para ir concluyendo con este mensaje, tenemos este primer encargo de soportar aflicciones por causa del Evangelio. Entonces, esforcémonos, pues, por obedecer fielmente al verdadero Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación. Veamos ahí Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1,
Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque es poder de Dios para salvación a todos. Amados hermanos, oremos los unos por los otros para llevar fielmente este primer encargo que hace Pablo a Timoteo. Cumplamos con esto, estudiemos este encargo, nos fortalece, nos anima, nos permite mantener ese don del Espíritu Santo vivo, esa llama flameando siempre, sin dejar que nuestras dificultades que podamos pasar comiencen a mermar nuestra llama de ese Espíritu Santo, nuestro deseo de seguir en este camino, de proclamar el Evangelio. Pablo ese encargo que le hace a Timoteo, a este joven Timoteo tímido y que a veces tenía esas debilidades que hacían que flaqueara. Bueno, esos encargos para Timoteo también son encargos para nosotros. Así que debemos cumplir esos encargos. Somos seguidores de Cristo y por lo tanto debemos permanecer firmes y sólidos en este crecimiento espiritual que día a día vamos avanzando y proclamar este Evangelio al mundo para dar a conocer este hermoso plan de salvación que tiene Dios para el mundo. Queridos hermanos, que tengamos todos un hermoso término de día sábado. Que Dios nos acompañe, oremos los unos por los otros constantemente, para que Dios nos dé la fortaleza y sigamos adelante en este hermoso camino de vida al cual Dios nos ha llamado. Muy buenas tardes a todos, amados hermanos.